Este domingo vamos a dar inicio a entregar la información con respecto al reporte de la pandemia de COVID-19 que hemos tenido en nuestro país y a nivel mundial. Con respecto a la situación mundial, al día de hoy hay más de 2.300.000 personas que se han confirmado como COVID-19 en diferentes países del mundo, de los cuales ya 602.000 se han recuperado de dicha enfermedad. En los países que hoy día presentan mayor número de casos confirmados, en primer lugar está los Estados Unidos con 702.000 casos confirmados y segundo España con 195.000 casos. Los otros países de Europa, Italia también presenta un número importante y después Francia y en cuarto lugar Alemania. La situación de Latinoamérica en los distintos países que reportan casos confirmados al día de hoy, Brasil ha reportado 36.925 casos y 2.372 fallecidos. Después refiere México con 7.490 casos con 650 personas fallecidas. Y Ecuador con 9.022 casos, de los cuales 450 han fallecido. ¿Cómo estamos en nuestro país? Y como todos los días informamos, los registros son hasta las 21 horas del día de ayer. En el día de ayer se registraron 358 casos nuevos, esta cifra lo que nos demuestra que el número de casos nuevos que hemos ido teniendo en nuestro país en los últimos días, ya varios días, está registrado entre 300 y 400 casos nuevos. Es decir, hemos mantenido este número de casos nuevos estabilizado en los últimos, prácticamente en toda la última semana, lo que nos lleva a un total a la fecha de casos acumulados de 10.088 personas confirmadas de COVID-19. Es importante destacar que de todas estas personas que se han confirmado desde el inicio de la pandemia, hace 47 días, un 43% de ellas se han recuperado. Es decir, 4.338 se han recuperado, que significa que estas personas ya han salido de su periodo de cuarentena y de ellas no van a contagiar y van a dejar de poder no van a contagiar y tampoco las van a poder contagiar a ellas. Este es un dato importante que hemos visto de una manera positiva en nuestro país. Con respecto al número de fallecimientos en las 24 horas hasta las 21 horas del día de ayer, se han notificado 7 fallecimientos en nuestro país, lo que da un total de 133 personas que han fallecido asociadas al COVID-19. Lamentamos el fallecimiento de estas personas, que son una de la región de Valparaíso, 5 de región metropolitana y una de la región de Ñuble. De ellos, 5 recibieron manejo proporcional de las medidas terapéuticas. Con respecto a la red integral COVID-19, que se refiere al manejo integral desde un nivel central de las camas, de los ventiladores, de la red de asistencia para todo nuestro país, quiero informar que al día de hoy tenemos 570 ventiladores disponibles para COVID-19. Con respecto a ello, también el número se ha mantenido estable en los pacientes que han estado hospitalizados en las unidades críticas de nuestro país. Hay 373 personas hospitalizadas en unidades críticas, de las cuales 312 están conectados a ventilación mecánica y 96 de ellos están en un estado crítico. El 54% de estos pacientes tiene más de 60 años. Y finalmente, con respecto al número de exámenes que hemos ido realizando, es importante destacar que el número de exámenes que hemos ido realizando en los últimos días, ya en una manera bastante estable en las últimas semanas, se han realizado alrededor de 4.000 exámenes diarios. En el día de ayer se informaron 4.758 exámenes,
lo que da una positividad de los exámenes alrededor de un 8%. Es decir, del total de exámenes que hemos venido haciendo durante todo este periodo en nuestro país, un 8% están saliendo positivos. Quiero agregar que, sin embargo, la disponibilidad, la oferta para poder realizar estos exámenes en nuestro país puede ser duplicada incluso hasta 8.000 exámenes al día. Sin embargo, vemos que este número de 4.700 exámenes es un número que se ha mantenido estable durante las últimas semanas. Y también quiero informar que la red de laboratorio en nuestro país, tenemos más de 50 laboratorios en Chile que están haciendo exámenes COVID-19 de Arica a Punta Arenas. Quiero agradecer un esfuerzo importante ahí a la red pública de laboratorios que ha hecho un esfuerzo importante, también a la red privada y a las universidades que han implementado sus exámenes en sus laboratorios. Finalmente quiero hacer una reflexión después de dar a conocer estas cifras con respecto a la situación de nuestro país. Detrás de todos estos números hay un trasfondo muy importante que quiero compartir con ustedes. Como todo proceso, esta pandemia también ha tenido en los últimos 47 días diferentes momentos. En un inicio, cuando comenzamos, cuando no conocíamos el virus, nos preparamos, alertamos de los riesgos que podía tener la llegada del virus a nuestro país. Educamos, insistimos reiteradamente en la importancia de las medidas preventivas, en el lavado de manos, hemos hablado del distanciamiento social, aprendimos a comunicarnos de una manera distinta. Hoy día nuestros saludos ya no son de abrazo, ya no son de beso. Y nos centramos fuertemente en eso. Posteriormente, cuando llegó a nuestro país el virus, nos hemos enfocado con todo el rigor y con toda la energía en disminuir la propagación del virus en nuestro país para que las personas, sobre todo los adultos mayores, las personas que están con enfermedades crónicas, no se contagien, disminuya su contagio porque son ellos que están en riesgo. Y es por eso que restringimos y tomamos medidas muy estrictas. Y una de ellas es la cuarentena. Tenemos varios lugares, varias comunas hoy día en cuarentena. Hemos tomado muchas medidas, cordones sanitarios, también aduanas sanitarias. También hemos cerrado las fronteras para que las personas no lleguen a nuestro país. Y hemos fortalecido fuertemente la vigilancia para que aquellas personas que son COVID positivos se mantengan aisladas en sus casas. Sin embargo, a la amenaza del virus, en estos últimos días, en estas últimas semanas, hemos encontrado otra amenaza, que son los efectos negativos que produce la cuarentena, que produce el aislamiento. Hoy día sabemos que el aislamiento tiene efectos muy importantes en la salud y ya lo estamos viendo las cifras que nos están mostrando efectivamente cómo hay violencia intrafamiliar, la violencia a las mujeres. Y otro de los efectos que se ha visto es la amenaza en la salud mental. La añoranza, el temor, la angustia de estar encerrado ha producido efectos en la salud que son muy importantes. Y es por eso que tenemos que comenzar un nuevo momento. Tenemos que aprender a vivir de una manera distinta. En este contexto tenemos que ir retomando de esta manera distinta, paulatinamente, nuestra vida. Añoramos ver a nuestros seres queridos, añoramos estar con un amigo y tenemos que ir de una manera muy responsable tomando esta nueva forma de vivir, nunca olvidándonos del distanciamiento social, la importancia del lavado de manos, la importancia de mantenernos alejados 1 metro, la importancia de usar mascarilla en aquellos lugares donde tenemos que usarla. Con estas medidas que vamos a usar, aprender a vivir de una manera distinta, debemos comenzar con mucha consideración y con mucha responsabilidad. Por eso les reitero que retomar la vida, entre comillas, el riesgo del coronavirus sigue estando muy presente en nuestras vidas y va a estar probablemente un buen tiempo. Pero también tenemos que hacernos cargo de todas las amenazas de salud que está produciendo el coronavirus, que son tan importantes o pueden ser más importantes que la amenaza del coronavirus. Lamentablemente no tenemos otra forma de combatir que estar separados físicamente más de 1 metro.
distancia y prudencia es el único antídoto para derrotar esta epidemia. Y aquí, más que nunca, la colaboración, la consideración y la responsabilidad individual va a demostrar cómo país podemos derrotar esta pandemia. Muchas gracias y no sé si hay preguntas. Hola, subsecretaria, muy buenos días. Usted habla de retomar de a poco la vida en nuestro país. Sin embargo, ¿por qué no se consultó al Consejo Asesor respecto a esta medida de que hay un retorno de funcionarios en nuestro país en las distintas reparticiones? ¿Qué medidas y a través de qué ustedes se tomaron médicamente para tomar esta decisión? A ver, con respecto a la decisión que se ha tomado, al instructivo que se ha enviado a los trabajadores públicos, quiero decir que hoy día hay muchas personas que sí están trabajando, que son los trabajadores que están logrando mantener nuestro país hoy día en subsistencia para poder dar servicios a toda la población. Y ahí estamos hablando de los transportistas, estamos hablando de forma muy importante de los trabajadores de salud y otros trabajadores del servicio público que son muy importantes. Y aquí hay que considerar dos cosas. ¿Qué es lo que dice este instructivo? Que debe volver aquellos trabajadores en forma paulatina y progresiva, aquellos que son esenciales para darle respuesta a todas aquellas personas, a toda la población que hoy día requieren de los servicios públicos. Esos trabajadores esenciales que necesitan estar en presencia. Siempre, siempre resguardando la salud de aquellos trabajadores que son, el coronavirus es un riesgo. Estamos hablando que obviamente se tienen que quedar en sus casas las personas mayores, las embarazadas, todos aquellos que el coronavirus puede ser un riesgo. Este es un reingreso paulatino que cada director de su unidad va a determinar. Efectivamente se va a partir con los directores, pero es un regreso paulatino y progresivo. Quiero leer dentro de lo que usted comenta con respecto a lo que la reacción que hizo el Consejo Asesor del Ministerio de Salud con respecto a lo que ellos refieren al punto número 3. Y quiero leerlo para dar a conocer lo que hemos trabajado en concordancia en las normativas, así como para poner las restricciones para la vuelta a los colegios. No se refiere a la vuelta al trabajo, se refiere particularmente a la vuelta a los colegios, pero efectivamente, así como ellos reconocen que la respuesta que hemos tenido con respecto a las restricciones tienen que ser de una manera estratégica, de una manera paulatina, de una manera progresiva, considerando todos los escenarios epidemiológicos, es como ellos plantean aquí. Y dice lo siguiente: la estrategia central de la respuesta a la pandemia que ha trazado el Gobierno se sustenta en el análisis caso a caso, considerando la situación epidemiológica suficiente de la red asistencial y la condición de vulnerabilidad de las distintas comunidades. Consistente con lo anterior, es que este Consejo ha recomendado al Ministerio de Salud la gradualidad en el reingreso a clases de los escolares y que en esta decisión prime el análisis de la transmisión de la pandemia en cada territorio. Esta es la recomendación que el Consejo Asesor ha dado con respecto al regreso al colegio. Y tomando estas consideraciones de las medidas que hacemos, la estrategia de la restricción y siempre poniendo en primer lugar la salud de las personas, es que este instructivo determina que de la misma manera el reingreso de los trabajadores tiene que ser en forma paulatina, progresiva, aquellos que hacen trabajos esenciales presenciales. Subsecretaria, pero insistir un poco en la pregunta de por qué no se les consultó al Consejo Asesor, más allá de que se respalden algunos puntos o no, y también a la mesa COVID, por ejemplo, que algunas de las personas están encabezadas, por ejemplo, por el Colegio Médico. ¿Por qué no hubo ese feedback entre ellos para tomar esta decisión? ¿Con quiénes hablaron ustedes, con quiénes consultaron para tomar esta medida? A ver, todas las decisiones que toma el Ejecutivo, que toma todas las circulares, todos los instructivos, son basados en la evidencia internacional, en la evidencia nacional y, por supuesto, en las recomendaciones generales que han dado los distintos consejos para ir tomando y retomando. Y en base a esta propuesta que las
la reactivación, la vuelta a clase tiene que ser en forma paulatina, es importante considerar que la vida de todos nuestros chilenos tiene que tomar el mismo progreso. Sí, subsecretaria, como tenemos poquititas preguntas, me gustaría un poco insistir sobre lo de mi colega, porque usted no ha contestado. ¿Por qué no se le consultó? Porque el Consejo Asesor no emana un comunicado público por todas las decisiones, es primera vez que lo hace y ninguno ha hablado públicamente. ¿Por qué? La pregunta es súper concreta. ¿Por qué el MinSal, que formó este comité asesor, no le consultó a este comité asesor? No todas las medidas que toma el Ejecutivo son consultadas a los distintos consejos que existen en el Gobierno. Son aquellas medidas sanitarias que nos parecen tremendamente importantes para tomar una determinación. Mi pregunta, en rigor, es, hoy día el encargado del Gobierno coreano en nuestro país, el embajador, dice textual, no tengo información sobre la donación de 500 ventiladores, sin embargo, dice él, empresas y gobiernos locales sé que están apoyando a Chile. Y como ha estado, quería preguntarle en definitiva, ¿de dónde van a venir estos 500 ventiladores a nuestro país? Bueno, efectivamente, estos ventiladores no se están gestionando a través de la Embajada de China, se están gestionando a través de otro sistema que, como ha dicho el ministro en su oportunidad, hemos preferido mantener el resguardo para poder contar con esos ventiladores en nuestro país que han ido llegando en forma paulatina. Subsecretaria, buenos días. Se ha manifestado una preocupación en las últimas horas por el desarrollo de la enfermedad en ciudades como Talca, Chillán y Punta Arenas, entre otras. ¿Cuál es la explicación para lo que está pasando allí y si se van a aplicar nuevas medidas? Y en paralelo se agrega el último reporte, un alto número de infractores del toque de queda a nivel nacional. Ambas situaciones están respondiendo quizás a una equivocada sensación de normalidad. Bueno, con respecto a su segunda pregunta, todas las semanas se analizan en forma muy rigurosa todos los instrumentos para tomar una medida en cada una de las comunas, las regiones. En las comunas que usted mencionó, estamos evaluando para tomar medidas y evaluar si es necesario poner medidas más restrictivas en ellas. Y respecto a la primera pregunta consultada por el colega subsecretaria. Con respecto a la pregunta del toque de queda, la verdad que con respecto a las medidas del toque de queda, el toque de queda es una medida bastante restrictiva, se dan las sanciones y efectivamente aquellas personas que no están respetando una medida tan restrictiva como es el toque de queda, se van a aplicar todas las sanciones que merecen desde el punto de vista judicial. Secretaria, consultarle además sobre esta sensación de normalidad que se siente en distintas ciudades del país. ¿Qué cree respecto a esto, sobre todo que se están decretando cuarentena en distintas ciudades del país que no están siendo respetadas? Esto se demuestra incluso en el mismo informe del MinSal, en donde están aumentando los casos de coronavirus en distintas ciudades del país. Por ejemplo, Punta Arenas, Talca, Chillán, Concepción, etcétera. A ver, aquí es fundamental apelar al cumplimiento de todas las medidas restrictivas que tenemos hoy día en Chile. Hoy día tenemos medidas que restringen la libertad de las personas en forma muy importante. Hay personas que sí están respetando las cuarentenas y están haciendo un tremendo esfuerzo quedándose en sus casas, no viendo a sus familiares. Los adultos mayores están solos. Por lo tanto, apelamos a toda aquella población que no está respetando las medidas y no está tomando conciencia de la importancia del coronavirus. Podemos tomar todas las restricciones que sean necesarias. En la medida que las personas no respeten estas medidas que son tan estrictas, estamos hablando de la cuarentena, estamos hablando de un toque de queda, estamos hablando de no tener una vida normal en las noches, están todas las actividades, restaurantes, está el gimnasio, un montón de actividades que están hoy día restrictivas. Hacemos un llamado a aquellas personas que no respetan estas normativas a hacer un acto de conciencia, no solamente por ellos, sino que un acto solidario. Aquí el gobierno puede tomar todas las medidas que sean necesarias, se pueden hacer todas las fiscalizaciones necesarias, se pueden hacer todas las sanciones que la autoridad tiene como poder ejecutar. Sin embargo, si la ciudadanía, cada una de las personas que hoy día nos están escuchando, no toman conciencia de la responsabilidad individual, el coronavirus no va a tener el resultado que esperamos que tenga en los próximos meses. Subsecretaria, buenos días. Preguntarle respecto a este carnet COVID que comenzará a ser implementado durante la jornada de mañana. Preguntarle si estas 4.300 aproximadamente personas ya están declaradas inmunes, cómo se van a contactar a esta persona, qué tan rápido se va a contactar y qué tan rápido será implementado este carnet COVID y además si
¿Van a haber en algunos casos la posibilidad de postular a este mismo y cómo deben hacerlo? Hoy día hay un número de personas que ha tenido la enfermedad, que es COVID, que ha sido diagnosticada, confirmada, COVID positivo, que está registrada en el Ministerio de Salud y que han completado sus 14 días de cuarentena. Hemos dicho los distintos días de cuarentena que tiene que estar cada una de las personas, 14 días si una persona que ha estado en su casa, que no tiene síntomas, 28 días una persona que ha estado hospitalizado gravemente y posteriormente tiene que estar en su casa, y efectivamente después de los 14 días, cuando se dé alta, termine su condición de cuarentena, esa persona va a poder postular a este COVID-19, se le va a entregar un carnet diciendo que esa persona, lo que dice este carnet es que esa persona ya no es contagiante, o sea, no va a contagiar, por lo tanto va a poder tener ciertas actividades que le va a permitir más libertad para poder actuar y tampoco va a tener el riesgo de ser contagiante. Y eso es el objetivo principal de este carnet. Pero, subsecretaria, especificar un poquito en cómo se va a postular, cómo se va a realizar esta postulación de las distintas personas. La verdad que más que una postulación, la autoridad sanitaria contiene el número de edad de personas que están confirmadas con COVID-19. Lo que hemos dicho hasta ahora, de estas 9.000, más de 10.000 personas que han sido confirmadas con COVID-19, hay un número de personas que ha sido recuperada de la enfermedad. Es a ellas que se le va a llegar a través de distintas formas, a través de la autoridad sanitaria regional o aquellas personas que tienen un teléfono, se le va a entregar a través de una aplicación. No me quiero adelantar la forma, sino que cuando se presente el carnet en los próximos días. Muchas gracias por sus preguntas y hacemos nuevamente un llamado al autocuidado, a la responsabilidad y sobre todo a la solidaridad. La subsecretaria de Salud, Paula Daz.